Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios, porque mire qué misericordia tan grande la que tuvo esta mañana. Nos abrió los ojos, nos ha despertado con un beso. Así que tenemos que agradecerle a Él por su misericordia y su amor tan grande que tiene con nosotros. ¿Qué vimos ayer? Ayer comenzamos un nuevo libro, es el libro de Levítico, Vayikra en hebreo. Y ayer vimos que nos va a enseñar cómo acercarnos a Dios en santidad y pureza y comprender mejor el sacrificio de Jesús. Es el tercer libro de los 5 libros de la ley, por lo tanto, es el que queda en medio. Y nos va a hablar de los sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes y aprendimos que son 5. 3 eran para el Señor y eran voluntarios. Era ofrenda voluntaria. Y los 2 restantes eran para los hombres y eran obligatorias para cubrir el pecado. Era para cubrir la culpa, fíjese. Pues el que llevaba la ofrenda ponía las manos sobre la cabeza del animal inocente y se le transferían los pecados a él. Era el holocausto donde las personas se consagraban al Señor totalmente. El verso 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Simboliza la transferencia de pecados y la persona confesaba sus pecados y en ese momento se cumplía la justicia perfecta del Señor. Dios nos va a perdonar. Leímos ayer que Él es justo y Él es fiel y nos perdona. Pero entonces, ¿quién iba a pagar los platos rotos? Fíjese, para eso se llevaba este animalito al que se le transferían los pecados. Y la inocencia del animal pasaba al que daba la ofrenda y el sacrificio y quedaba purificado. Hacía expiación. Y esta palabra expiación, kafar en hebreo, significa cubrir. El sacrificio de los animales solamente cubría el pecado. El libro de Hebreos nos explica y dice que estos sacrificios de animales no podían quitar el pecado. Entonces, ¿cuál era el propósito, fíjese, de estos sacrificios? El único propósito de estos sacrificios era que el que los hiciera tuviera fe en las promesas, que habría de venir alguien en el futuro, pues estos animales solo eran un símbolo temporal hasta que viniera el que iba a hacer el sacrificio perfecto. Esto era lo que decían los profetas. Mire, en Miqueas 7:19, ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Eso pedían los profetas. Y por eso vino nuestro amado Jesús. Los sacrificios solo eran una figura de lo que había de venir, para que cuando Él viniera, lo reconocieran, como lo reconoció Juan el Bautista. En Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí dice claro que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre, que vino no a cubrir los pecados, los vino a quitar, fíjese. Los animales solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. El verso 5 dice, luego matarás el becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y era en ese momento que el que ofrecía el sacrificio era librado y limpio. Fíjese que David dijo algo en el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense qué precioso. El 6 dice, después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar. El 8. Y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habría encima del altar. Y cómo este fuego que purificaba puede ser una representación de la Torá, o sea, los 5 libros de la ley. Porque al estudiar estos libros, su palabra va a purificarnos, fíjese, y nos va a enseñar, nos va a limpiar y nos va a cambiar. Ay, fíjese qué lindo es el Señor. Cómo hemos aprendido que lo único que puede cambiar el corazón del hombre es entender la palabra del Señor y ponerla en el corazón. El 9 dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, como la palabra es agua que nos lava, fíjense, miren lo que dice aquí, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Después el sacerdote quemará todo sobre el altar. Holocausto es una ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y esto no significaba, esto lo que significaba, fíjese, era que también la justicia de Dios había sido satisfecha. Y no por el olor a carne asada, como muchos dicen, el olor a carne que era grato, no. El olor era que el corazón del pecador se estaba arrepintiendo y reconociendo que era pecador. Eso era lo que, ese olor es el que al Señor le agrada, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le abramos el corazón a Él. Y una vez más, no que el animal hubiera satisfecho la justicia, porque el que pecó no fue el animal, el que pecó fue un ser humano. Pero Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, lo que está viendo en este sacrificio, en el plano eterno, el sacrificio de Jesús. El 10 dice, si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas, de las cabras, macho, sin defecto lo ofrecerá. El 11, y lo degollará al lado del norte del altar, delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y aquí ya está hablando, fíjese, de rebaño, de cabras y de ovejas, un macho sin defecto. Mire Isaías cómo lo describe. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fíjese. Si cuando leemos la Biblia no vemos retratado a Jesús, entonces no la estamos entendiendo. Volvamos a empezar de nuevo, porque Él ha estado ahí desde el principio. El 12 dice, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. El altar significa matadero. Eso era lo que se hacía. Y el altar del sacrificio donde la muerte de Jesús se llevó a cabo fue la cruz, donde nuestro Salvador se entregó. 13. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. La ofrenda se quemaba totalmente. Era ofrenda para Dios. Ahora vienen las aves. El 14. Si la ofrenda para Yahweh fuera el holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o palominos. Y esto era para las personas pobres, que tal vez no tenían para presentar o comprar una oveja o una cabra. Y nos damos cuenta que María y José eran pobres. Ellos presentaron, dice,
2 palomitas. Eso fue lo que os presentaron. El 15 dice, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. El 16, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. El 17, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en 2. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Todo se quemaba porque era una ofrenda de consagración. Simbolizaba que la persona se estaba consagrando totalmente a Yahweh. La aplicación para hoy. Dios nos pide una completa consagración a Él. Jesús dijo que quien quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dijo el Señor en Mateo 16, 25. Jesús se entregó por usted y por mí y por el mundo entero, totalmente. ¿No sería lógico que nosotros en agradecimiento nos consagráramos totalmente para Él? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, dice Pablo. Nos cuesta tanto hacerlo, pero ¿sabe qué? Hoy pidámosle al Señor de todo corazón que nos ayude para poder consagrarnos a Él totalmente. Que sea Él el que nos guíe, el que nos enseñe. Que sea su palabra preciosa la que nos guíe. Así que véngase conmigo y le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones contestadas y por las que están todavía sin contestar. Aquí se las ponemos hoy al Señor. Ayúdenme para que Él nos conteste. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor amado, porque verso a verso, Señor, te conocemos más, Padre Santísimo, y queremos consagrarnos, Señor, a ti completamente, Padre. Por favor, ayúdanos, danos tu instrucción. Enséñanos el camino, cómo dirigirnos, Señor. Permite que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia con olor fragante, Padre. Y, Señor, aquí te ponemos nuestras peticiones, rogándote misericordia. Te pido por mi amiga, Señor, de infancia, Araceli Chabat. Tú la conoces, Señor, y ella necesita un milagro. Pon tu mano preciosa, Señor, sobre su cabeza y sánala, restaurando todo su cuerpo, Señor, te lo suplico. Y también, Señor, te ruego que pongas tus manos sobre Manuel, que se encuentra en el hospital de Guatemala. Tócalo, mi Señor, levántalo de esa cama. Te lo rogamos, Padre. También, Señor, te pedimos que ayudes a estos jovencitos, a Carlos y a Loni, Señor. Sácalos en victoria, te lo suplicamos. Y por Isabel, que sabemos que ese bebé viene con la bendición de Dios y que tú lo tienes en la palma de tu mano. Y como algo especial, yo te pido que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor y alegría lleve el mensaje de vida eterna, Padre. Acompáñanos, Señor. Ponemos a Carlos en tus manos para que seas tú quien haga que encuentren a estas personas y el caso quede cerrado, sacando a Carlos en victoria. Te lo suplicamos. Por nuestra querida hermana Carmencita, para que Dios esté a su lado, dándole la seguridad que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y seguimos orando y pidiendo por Dimas González. Toca su corazón, Señor. Sánale su alma, Padre bendito, que él pueda ver ese inmenso amor que tú le tienes. Oramos por Noé y bendecimos su vida. Y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos, Señor. Y te pongo a mis hermanitas, Shaquelita, Carol, Clarita y Audrey, Padre Santo, para que seas tú quien la sanes de toda su enfermedad. Por mi hijo Francisco, que seas tú quien lo defienda, mi Dios. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Padre, que la cuiden. Y oramos por nuestro hermanito Ervin Molina,
Sánale su espalda, Señor, tócalo. Y a su esposa Zeneida, Señor, tócala, mi Dios. Ellos son siervos que te sirven a ti con mucha alegría, Señor. Y pon tu preciosa mano sobre estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Por Gail, de 22 años, por hermana Olivia, por Everly, por Julieta, por Manuel, tu siervo. Y ponemos a Emanuel, manténlo entre tus manos, para que no regrese el cáncer, Señor. Por el hermano Jorge, te pedimos, Señor, que esos exámenes salgan perfectos, Padre, para que la hermana Margarita pueda tener paz en su corazón y la seguridad que tú tienes todo en control. Por todos los matrimonios con problemas, donde hay niños y hay jóvenes. Señor, sé tú instruyéndolos, Padre, con tu palabra. Y Señor, te pido por Héctor Trabanino, por Leslie, Señor, y Pablo, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan cenar contigo, Padre. Y por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra, Señor. Y si alguien la escuchó y tocó su corazón, le pido que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas te las hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y si Él quiere y lo permite, nosotros mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su palabra. Pero para hoy, tengan un bendecido día. Hasta mañana.